Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Y en esta ocasión me encuentro en el parking de Huarrinza, como podéis ver. Sí, acá en el valle de Huarrinza. Y hoy te voy a llevar a conocer, ya que me voy de ruta. Voy a hacer la ruta a las Aguas Tuertas. Según he recabado información, me han dicho que es una ruta fantástica y fácil de hacerlo. Así es que acompáñenme a este bonito recorrido que seguro nos va a sorprender, tanto a mí como a ustedes que están al otro lado de la pantalla. Oye, y si es la primera vez que entras a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Y sin más preámbulo, comenzamos este recorrido. Espero que lo veas el vídeo hasta el final. De seguro te va a gustar. Comenzamos. Y bien, como podéis ver, aquí ya se dejan los automóviles, las autocaravanas, porque hasta aquí está permitido avanzar coches particulares. Y así es que aquí comienza la ruta. Mira, aquí podemos ver esta señal informativa que totalmente nos prohíbe, mira. Y nos dice excepto vehículos autorizados. Así es que dicho eso, comenzamos este bonito recorrido. Y bueno, a ver qué tal nos va. A ver cuál es el disfrute que vamos a tener a lo largo de esta ruta. Como podemos ver, el reloj marca las 9:35 de la mañana. Y aquí comienza la ruta. Comienza este recorrido hacia el valle de Aguas Tuertas. Y hace un día soleado, un día muy radiante, con lo cual el día nos va a acompañar. Esperemos que la ruta sea suave, aunque según recabado información, la ruta es de aproximadamente unos 7,5 kilómetros, por ahí más o menos. Me han dicho que la dificultad es de dificultad media. Acompáñenme a esta bonita ruta por acá, por la comarca de la Jacetanía. Esto está en el Pirineo aragonés, provincia de Huesca, Aragón, España. Para quienes les gusta el senderismo, les gusta salir a disfrutar de la montaña, de estos ambientes naturales y puros, entonces acompáñame. Espero que lo veas el vídeo hasta el final, que de seguro te va a gustar y te va a sorprender de esta aventura por la montaña. Continuamos con el recorrido senderístico por acá, por estos bonitos paisajes, mira, del Pirineo aragonés. En sí, como podéis apreciar, el valle ya va quedando atrás. Por ahí podemos ver algunos compañeros senderistas que continúan con la ruta. Y bueno, yo ya voy remontando un poquito ya más arriba. ¿Ve? Como he dicho, abajo ya va quedando el valle. Y continúo por la pista. A ver con qué voy encontrándome conforme voy avanzando con esta ruta. Esta ruta con dirección al valle de Aguas Tuertas. ¿Ve? Aquí está el refugio, corral para el ganado, porque allá al fondo ya vemos un pequeño valle y el río serpenteante. Voy a subir acá a esta roca para desde aquí hacer una buena toma. Mira, wow, wow, mira, qué bonito, ¿ve? Mira, mira este vallecito, ¿ve? ¿Ve? Qué espectacular, ¿ve? El río haciendo zigzag o serpenteando, ya tú me entenderás. Mira, la gente disfrutando de este bonito valle y con praderas. Unos tienen tiendas de campaña. No sé si están recogiendo o están montando. Qué bonito, mira. Espectacular, amigos,
este recorrido acá al Valle de Aguas Tuertas. Desde ya les recomiendo una y otra vez, siempre que puedan, venir a hacer este tipo de recorrido. Continuamos. Mira, mira los rebaños, ganado vacuno, ¿ve? ¿Ve? No sé si podéis apreciar, pero mira, en el cuello o en el pescuezo de esta vaca, ¿ves? Que lleva una campana. Es que no me acerco más porque me da respeto. Y mira, eso es lo que suena, tilín, tilín, tilín. Y esa campana o campanilla lo llevan todo el rebaño. Con lo cual, pues, entre una y otra es lo que podéis escuchar el ruido de fondo. Me callo un poquito para que se pueda escuchar. Ahora te has dado cuenta el ruido que hacen las campanillas del cuello o pescuezo. Otra vez reitero, me podéis dejar algún comentario en crítica constructiva o negativa en el baúl de los comentarios. De antemano, muchas gracias. Sin lugar a dudas, una experiencia inolvidable. Una experiencia inolvidable. Mira, voy a pasar por un lado porque la vaca pueda que me quiera embestir, como decirme, oye, ¿tú qué haces por aquí? Si este es mi hábitat. Bueno, adiós vaquita. Y yo continúo con mi recorrido por acá, por este bonito valle, el Valle de Aguas Tuertas. Muy bonito. Mira, mira, mira cómo se queda la vaca. ¡Jo! Os recomiendo que de todas maneras, se ve que este ganado es ganado manso, pero hay que tener respeto, cierto respeto, y así de pronto no llevarnos algún mal recuerdo. No sé si podéis escuchar un poco de viento en el audio. Eso es normal aquí en este tipo de valles, tomando en cuenta que también estamos ya a una altura bastante considerada sobre el nivel del mar. Y ve, conforme seguimos, el valle sigue, ve. Qué bonito. No me canso de girar y regirar la cámara para ver este bonito valle. Un valle pequeño, pero mira, muy bonito. ¿Ve? Está rodeado de grandes rocas. ¿Ve? Mira. ¿Ve? Voy a hacer un giro total. ¿Ves? Y ahora sí, continuamos. Esta ruta me está gustando. Se puede decir suave. Como he dicho a un comienzo del vídeo, es de dificultad media. Y bueno, tampoco no es tan difícil que se diga, porque he visto que viene gente por ahí con niños, gente pues bastante mayor también. Y si estás mirando el vídeo desde un comienzo y lo vas a mirar hasta el final, pues te vas a dar cuenta que el recorrido no es tan difícil que se diga. Y bueno, lo importante es disfrutar de estos bonitos entornos naturales que personalmente a mí me encanta este tipo de salidas. Sabéis vosotros, los que me siguen desde tiempo a mi canal, que me gusta tanto la ciudad como el campo. De hecho, vivo en una ciudad intermedia, podríamos decir. Zaragoza es de aproximadamente unos 700.000 habitantes, pero me gusta, ya sabe, la ciudad y esto, el campo, este tipo de salidas. Mira, qué bonito, ¿ve? Mira. Así es que
Si a ti te gusta también este tipo de aventuras por acá en contacto con la naturaleza, pues cuando puedas, ven y haz una ruta como esta. De hecho, te puedo hacer una especie de guía a través de este vídeo que lo he preparado para ustedes, mis estimados seguidores, y bueno, para el que no me sigue también, igual. Y así es que te recomiendo 100% que cuando puedas, ven a visitar estos entornos. Continuamos, amigos. Y bueno, continuando el sendero, me encuentro con esta serie de señales informativas y veo aquí hay una ruta que sigue, que dice al Ibón de Estanés, y tampoco pues no es muchos kilómetros, apenas pone 3 kilómetros 800 metros y 1 hora 25 de recorrido. Yo voy a seguir hacia adelante a ver si avanzo a llegar a este Ibón y a ver con lo que nos encontramos, a ver qué nos parece. Así es que dejo atrás este bonito valle de aguas tuertas y continúo con el recorrido, ahora con destino al Ibón de Estanés. Acompáñenme y espero que lo vean el vídeo hasta el final. Y mi consejo como viajero, si vienes por aquí alguna vez o si sales a hacer este tipo de rutas, no te olvides, lo primero, vestimenta adecuada para esto, zapato tan adecuado para este tipo de senderos, y traes una botellita de agua, tu bocadillo y algunos dulces, algo, y las ganas de hacer este tipo de senderos. Amigos, si les está gustando este contenido audiovisual, ya sabes, regálame un like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Y al suscribirte, activa la campanita en todas las notificaciones. Y así me ayudas a crecer como creador de contenidos. Y ahora sí, continuamos, amigos. Venga, vamos allá. Mira, 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 mira. Mira qué vistas tan espectaculares, qué vistas tan impresionantes. Mira, el Ibón, ve, qué bonito, qué bonito, vale la pena, vale el esfuerzo llegar hasta este sector, pero todavía vamos a avanzar y si es posible tocaremos el agua, así es que continuamos. Y como podemos ver, ahí está la señal del sendero y el sendero continúa. Y mira, yo esta ruta al Ibón de Estanés lo voy a hacer tipo circular. Me voy por ahí, por donde viene el compañero senderista, y bueno, daré la vuelta al lago y de vuelta regresaré por allá. Allá no sé si podéis apreciar por donde están también dos senderistas, y volveré por donde está el rebaño y así, ¿vale? Y luego pues ya continuaré por aquí de regreso, pero eso será más luego cuando regrese. Así es que continuamos. Y como podéis ver, amigos, ya estoy llegando a este lago y bueno, mira, vamos a tocar el agua, Si te preguntas o te estás preguntando si el agua estará muy fría, pues realmente que no. Yo también pensaba que el agua estaría muy fría. Amigos, una belleza, mira, algo muy espectacular. ¿Ve? Qué bonito, qué bonito. Como dato curioso, mira, les quiero mostrar esto, que aquí tenemos el Ibón y doy la vuelta a la cámara y por esta parte de aquí donde que les estoy indicando con el dedo hay una subida de un sendero y mira, ese valle está mucho más bajo que el lago y mira, ve
Qué bonito este paisaje, mira, el contraste, estos rocas y allá al fondo, no sé si es roca, pero es otro tipo de material, un poco más sonrosado. Muy bonito, muy bonito, amigos, esto, el venir a visitar estos lugares naturales, unos lugares naturales y muy atractivos. Muy atractivo, mira, ve, wow, wow, mira, mira, no sé cuántos metros haya de aquí abajo, pero yo creo que hay más de 1 kilómetro hasta llegar a ese valle. La naturaleza es caprichosa, amigos, ahí lo dejo. Me podéis dejar algún comentario en la sección de los comentarios. Muchas gracias de antemano y continuamos. El recorrido todavía continúa y espero que lo veas el vídeo hasta el final, que esto no se ha terminado todavía, amigos. Aquí vamos amigos, aquí vamos. La ruta en sí era solo hasta el valle de Aguas Tuertas, pero ya sabéis que yo soy muy andariego. Entonces he decidido ir un poco más adelante y llegar hasta el ibón de Estanés, con lo cual pues si pretendes hacer este tipo de rutas hasta el valle de Aguas Tuertas, la ruta es fácil, pero ya si quieres ir más adelante y llegar al ibón de Estanés, ya claro, la ruta es bastante ya dificultosa, tanto de ida como de vuelta. Así es que es para que lo tengáis en cuenta, amigos, si alguna vez vas a hacer este tipo de ruta. Esa parte de allá ya es Francia, también muy bonito, que es la continuación de los Pirineos. Y mira, ¿ve? Muy bonito. Y esta parte de acá, España. Y claro, el ibón está en la parte de España. Amigos, y de esta manera ya estoy dando por concluido esta ruta senderística por acá, por el Pirineo aragonés. En principio, la ruta se trataba al Valle de las Aguas Tuertas, pero como te he dicho que soy muy andarín, he seguido más adelante y he llegado, mira, hasta este bonito lago, mira, el ibón de Estanés. Mira, qué bonito. ¿Ve? Entonces por eso la ruta se me ha hecho un poco más larga, pero oye, muy buena. Para mí una ruta espectacular. Si me habéis visto el vídeo desde el comienzo hasta el final, a que te has quedado sorprendido. Bonitos paisajes, bonito recorrido y bueno, en sí a un comienzo, claro, la ruta es bastante fácil, por eso te he dicho a un comienzo es dificultad media hasta el Valle de Aguas Tuertas, pero ya más adelante para llegar acá a este lago, ya para acá se dificulta. Bastante dificultoso, no, pero sí algo se dificulta, aunque reitero, he visto familias con niños que vienen hasta aquí. Y personas mayores también, con lo cual pues oye, se puede hacer la ruta. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo y si es la primera vez que entras a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Comparte este vídeo con tus amigos, con tus más allegados, para que ellos también puedan disfrutar visualmente de estas bonitas bellezas que nos brinda la naturaleza. Amigos, una vez más, para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera y me despido de todos ustedes, no sin antes decirles, pórtense bien amigos, ya saben que nada les cuesta y conmigo nos vemos en un próximo vídeo.